Hola, hola, hola. Que la paz y la misericordia del Señor nuestro Jesucristo esté con cada uno de nosotras. Mis amadas hermanas, bienvenidas una vez más a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde estamos proyectando a todo el que nos escucha. Saludos y paz a cada uno de ustedes. Sí, Berenice, estoy clara, estoy clara. Su hermana y amiga, Wanda Elizabeth Jiménez de Peguero, una vez más, una entrega más en este mes de febrero, donde estamos con un tema súper interesante, donde estamos enfocados en libertados para su gloria. En los programas anteriores tuvimos unas introducciones súper interesantes. Les invito a que usted lo vaya, lo escuche, le dé seguimiento, lo analice. Y así como nosotros estamos celebrando en la República Dominicana lo que es la libertad, este mes patrio, nosotros también queremos recordar qué tan libres somos siendo seguidores de nuestro Señor Jesucristo y a quién le servimos. Paradójico, ¿no? Libres, pero servimos a un Dios, a un amo y Señor, pero son libertades y esclavitudes completamente diferentes. Pero también hablamos de eso en la entrega pasada, donde estuvimos hablando con relación a lo que es si somos libres o esclavos. Gracias a Dios por usted que nos sigue. Esta es la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle España número 86. Esta institución es quien nos auspicia y estamos también siendo reproducidos en nuestra radioestación Radio Ven, en la Romana, República Dominicana, Flor del Este, y nuestro pastor Alvin Carrasco. La iglesia local tiene actividades los domingos a partir de las 9 de la mañana, la escuela bíblica, luego el culto de exaltación y gloria a partir de las 11 de la mañana. Los segundos domingos del mes, nosotros nos reunimos en vez de las 11 a las 6 de la tarde con nuestros cultos evangelísticos. Regresamos los lunes, los caballeros, con los servicios de hogar, orando adjunto de los demás caballeros, buscando y exaltando el nombre del Señor a una, para luego entonces regresar a la iglesia local, al templo, los martes, para los estudios bíblicos, verdades bíblicas a partir de las 7 de la noche, y los miércoles, el día completo, puertas abiertas a partir de las 9 de la mañana, culto de consagración. Para los jueves volverá a las 7 de la noche con nuestros cultos evangelísticos, exaltando al Señor, con cada uno de los auxiliares, los diferentes departamentos dirigiendo, están las damas, los caballeros, los niños de escuela bíblica, para nosotros exaltar al Señor y celebrar la victoria juntos. Los sábados son entonces los días donde los jóvenes se reúnen para así también escudriñar la palabra. Estamos en las plataformas de YouTube, Mundo Cristiano IDP, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify. Usted puede encontrarnos en cualquiera de esas plataformas. Así es que seguimos con nuestro tema, Berenice. Hola, ¿cómo está la famosa? Sí, estamos bien, gracias al Señor. Estamos aquí. Agradecida del Señor que nos ha permitido estar aquí en una entrega más de este programa y dándole las gracias como siempre a cada uno de nuestros oyentes y también de los que nos ven y nos siguen por las redes sociales. Seguimos con esta serie maravillosa de Libertados para su Gloria y en el día de hoy vamos a tratar el tema libres para servirle o libertados para servir. Oye, qué paradójico. Libertados para servir. Para servir. Es que de eso se trata. Claro que sí. Estamos listos para servir. ¿Para servir dónde? ¿Haciendo qué? ¿Y por qué tenemos que ser libres si vamos a servir? Claro, tenemos que ser libres para servir porque es que vamos primero a ir desglosando de que fuimos libres. Porque entonces cuando nosotros desglosemos por qué o de qué hemos sido libertados, pues ahí vamos a comprender por qué somos libres para servir. Así que, bueno, ya como Wendy les ha dicho, su hermana, su amiga, Berenice Moreno con ustedes, acompañando aquí a Wendy como siempre. Y ustedes saben que nuestras bases bíblicas para el tema de esta serie, Libertados para su Gloria, está en Gálatas 5:1, Juan 8:36 y Primera de Pedro 2:16. Pero en el día de hoy nosotros vamos a estar tratando este tema de Libertados para servir del libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Así que vamos a estar leyéndolo
Dice la palabra en el nombre de Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros cuando introdujimos el tema en días pasados, hablábamos de que la libertad en sí no era el fin, sino el medio. Y aquí Romano pues nos está haciendo esta confirmación, esta aclaración de cuál es realmente el fin, la finalidad para la cual fuimos libertados para su gloria. Wendy. Entonces, para nosotros entender el término de libertados, o de ser libres, tenemos que entender cuál era nuestra condición. Exactamente. Obviamente, etimológicamente, sencillo, si tú te pones a pensar en una persona que fue libre, era porque anteriormente su estado era de esclavitud. Entonces, nosotros cuando estamos hablando espiritualmente, porque ya no queremos enfocarnos en lo que es estatus social, ni como ciudad, ni como pueblo, ni como nación. Ahora vamos a enfocarnos, a seguir enfocándonos en lo espiritual. Claro, si te quieres saber la otra relación, puedes tratar los otros programas que ya estuvimos hablando. Ahora, ¿de qué fuimos liberados, Wendy? ¿De qué fuimos libertados? Cuando reconocemos esta esclavitud de la cual nosotros estamos hablando, entonces podemos ver un poquito de luz en el final del túnel y la posibilidad de querer esa libertad. Claro, nosotros fuimos esclavos del pecado. Nosotros estábamos atados en el pecado. Así es. Desde que en Génesis estábamos hablando de cuando ellos cayeron en lo que era la desobediencia, ahí se desató lo que era una consecuencia eterna para todos nosotros. Entonces, partiendo de ahí, porque pudiéramos decir, como es lo normal, yo no le he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie, pero no estamos hablando de aquellos que sí lo han hecho, que necesitan libertad. No, y además, Wendy, tú sabes que nosotros como seres humanos tenemos pecados que son visibles y pecados que no son visibles. Exactamente. Pecados que son manifestaciones de lo que nosotros tenemos por dentro. Así es. Y esos son difíciles a veces de identificar. ¿Entiende? Entonces, a veces, si el otro no lo ve y si el otro no lo sabe. Exacto. Si usted, por ejemplo, no comete tal o cual hecho, ¿por qué? Porque nosotros, los espectadores, ¿verdad? Si nos ponemos del otro lado de la acera para tener una perspectiva, no podemos ver exactamente lo que hay dentro de tu corazón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que dentro del corazón del hombre hay maldad. Por eso es que Él apela a nuestra conciencia. Exacto. Y Él apela a que veamos más allá y que ésta sea la que nos juzgue. Cuando leemos la palabra, nosotros mismos digamos, wow, pero yo no estoy haciendo lo que debo de hacer. No es el otro que lo va a hacer, que te va a apuntar, que bien pudiera por lo que ve, pero ¿qué tal lo que no se ve? Ahí es donde entra esta palabra de ser libre, verdaderamente, porque esa es la verdadera libertad. Exacto. Cuando nuestras almas son libres, cuando esa libertad no es simplemente un tema físico, sino algo espiritual. Libertad, nosotros hablábamos en días pasados también, de esa libertad, por ejemplo, de sentimientos como el orgullo, resentimiento, odio, ese tipo de cosas que son cosas que están ahí y que a veces puede ser que usted no le esté manifestando directamente, pero sí están ahí. Usted es la carne, su fruto, es el fruto de la carne, la manifestación. Así es. Entonces, el dominio del pecado, cuando Cristo viene, muere por nosotros, pues ya el pecado no nos domina, ya el pecado no es nuestro Señor. Además, nosotros sabemos que el pecado tiene su consecuencia. Cuando Él muere por nosotros y aceptamos ese sacrificio. Exactamente. Porque Él murió para personas que no lo han recibido, entonces todavía siguen siendo esclavos. Claro, porque entonces, hay que aceptar ese sacrificio primero. Hay que aceptar ese sacrificio porque, como decía Wendy, consecuencia de la desobediencia entra el pecado y consecuencia del pecado entra la muerte. La muerte. Entonces, ¿de qué vinimos a ser liberados? Exacto. Del pecado, de la muerte
y de la desobediencia, porque la desobediencia sigue siendo el pecado principal cuando nosotros no aceptamos ni nos sometemos al Señor. No, y que somos tercos en que no, que eso no pasó, en que no, que el Señor Jesús murió, pero yo no tengo de qué ser libre, de todas esas cosas. Entonces, nos queda claro de que nosotros necesitamos apelar a nuestra conciencia, pero déjame decirte algo, Berenice, es el Espíritu Santo el que nos trae a nosotros esa convicción. Eso es terrible. Yo me pongo a analizar y pensar, digo yo, qué privilegiados somos de nosotros podernos ver mediante la palabra y poder tomar cartas en el asunto y decirle, Señor, límpiame, transfórmame, necesito más, necesito seguir pareciéndome más a ti, etcétera. O sea, no es todo el mundo que tiene ese velo quitado de los ojos, como decíamos, no es todo el mundo. Claro que sí, señores. Entonces, así como nosotros sabemos, hablamos del dominio del pecado, que es una de las cosas de las que fuimos liberados, también de la condenación. Porque, como decíamos anteriormente, el pecado tiene una consecuencia, tiene un costo, tiene un precio que usted, un efecto dominó, ¿verdad? Una consecuencia. Que es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así es. Entonces el Señor vino a sustituir o a quitar el pecado, a limpiarnos del pecado, a desarraigar de nuestra vida el pecado, para que entonces pueda entrar la vida eterna, porque mientras el pecado estaba, lo que había era condenación en nuestra vida. Entonces la única manera de que pudiese entrar la vida eterna era siendo libre del pecado y de la condenación que contrae tener ese pecado o cometer ese pecado. También otra de las cosas de las que fuimos liberados es de la imposibilidad. Exactamente. Me gusta mucho cómo la palabra de Dios nos habla con relación a lo que es el uno ser completamente libre, en el sentido de que tú ya nada más te impide entrar a la presencia del Señor. Sí. El pecado nos puso un velo, nos puso un impedimento, nos separó. Entonces, era imposible que llegáramos a la presencia del Señor. Sí. Una vez que el Señor nos libertó, receptamos el sacrificio de la cruz del Calvario, ya tenemos ese camino abierto a ir directamente al Padre, pero no por nosotros mismos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era imposible que nosotros llegáramos a nuestro Señor. Claro. Era imposible que nosotros pudiéramos lograr nada. Estábamos ahogados en nuestros propios delitos y pecados. Además, también el pecado nos imposibilitó de hacer lo bueno. Nos imposibilita de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere hacer lo bueno. No hay nada bueno. Incluso el apóstol Pablo nos expresa eso de una manera como tan, que tú dices, pero wow, Pablo lo expresa diciendo, bueno, yo hago el mal que no quiero y el bien que quiero no hago. Y él explica esa lucha, que es la lucha que nosotros tenemos como seres humanos. Pero cuando esta lucha, cuando usted está por encima de esta lucha, o sea, cuando usted tiene la victoria sobre esta lucha, que es parte de nuestra naturaleza caída. Exacto. Porque no es que, como el apóstol Pablo lo dice, no es que, por ejemplo, usted conoce a Cristo, se convierte y ya usted no tiene esa lucha, usted sigue teniendo las luchas. Ahora, cuando usted está sometido a la palabra de Dios y a Cristo, y Cristo va creciendo y va menguando usted, entonces lo que va a imperar es el bien que usted quiere hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lo va a ayudar a hacer lo bueno. Dice la palabra que Él es quien nos guía a toda justicia, a toda verdad. Entonces, ¿cómo usted puede librar esa batalla y salir victorioso de esta imposibilidad? Porque es que el pecado nos imposibilita hacer lo bueno delante de Dios y también para con nuestro prójimo. Por eso vemos que es tan difícil nosotros poder, por ejemplo, amar al prójimo. La gente cree que es un cachú, no es un cachú. Al prójimo hay que amarlo siendo intencionales, como decíamos también en otro programa que hablábamos de ser intencionales. Sí. Usted tiene que tener la intención de amar a esa persona, aunque esa persona tenga defectos, tenga cosas que a usted no le guste, como que mi espíritu... Es que tú estás hablando del otro, pero ¿y tú? O sea, tú tienes que verte a ti también. Tú también eres una persona llena de defectos y de situaciones en las cuales el otro tiene que también lidiar. Así no, porque yo quiero que el Señor cambie a mi hermana Berenice. No,
El Señor, cámbiame a mí. Claro que para sí. yo poder entonces amar a mi prójimo. Y no es fácil decirlo, como digo una vez más. Cuando tú ves y tú estás en una relación familiar, puede ser de padres a hijos, puede ser de hermanos, puede ser de colaboradores de trabajo, puede ser en la universidad, en la escuela y de matrimonio, que es lo más común. Cuando tú estás en una relación, tú no vas a una relación a recibir. Tú vas, de hecho, Jesús cuando vino, se encarnó, ¿qué fue lo que él hizo? Él vino y se hizo hombre. ¿Y qué fue lo que él hizo? Fue caminando y fue llamando a sus discípulos. Y él fue que lo fue introduciendo y formando. Él fue que dio, él fue que fue dando. Y él no le pidió a ellos, yo quiero que ustedes sean conmigo y estén conmigo y sean mis amigos y yo voy a formar mi ministerio en base a lo que ustedes me digan. No, él fue que fue dando. Entonces nosotros necesitamos dar. Cuando entramos en una relación es a dar que vamos. Claro que sí. Si nosotros vamos con la intención de recibir, estamos siendo egoístas. Y ahí no está la verdadera libertad con la cual el Señor nos libertó. Así es. Entonces, antes nosotros, aunque queríamos hacer el bien, no podíamos hacerlo. Teníamos quizás el querer, pero nuestra naturaleza pecaminosa, quizás el orgullo. A veces queríamos perdonar a la persona, un ejemplo, y por orgullo no lo perdonábamos, porque así era cuando estábamos allá en el mundo. No perdonábamos. Y yo me voy a humillar. Pero ahora que conocemos a Cristo, usted sabe que usted ofende o tiene una dificultad o tiene un inconveniente con una persona, pues usted, aunque tenga ese orgullo, pero tú dices, no, tengo que someter ese orgullo a Cristo. Y entonces eso... Porque a veces creemos que perdonando solamente le hacemos bien a la persona que perdonamos, ¿no? Usted se está sanando usted también. No, de hecho, yo nunca he pensado en eso. Después que el Señor, claro, transformó mi mente en ese sentido, yo nunca he pensado en lo que el otro puede estar recibiendo por el perdón. No, así es. Yo será que necesito esa liberación, yo necesito quitarme eso de encima, yo necesito y ser genuina, porque si tú eres genuino en el sentido de tú perdonar al otro, el otro se da cuenta. Claro. Y no le queda de otra. No, y además también eso tiene un impacto positivo. Claro. Porque así mismo como nosotros somos agradecidos del Señor por habernos perdonado sin merecerlo, esa persona, si tú lo perdonas sabiendo que no se lo merecía, usted te está ganando un alma también. Usted está libertando también una persona. Claro, porque es que la Biblia nos dice que si el hermano te ofendió, Berenice me ofendió a mí, yo tengo que ir a donde Berenice a pedirle perdón. Claro que sí. No Berenice a donde mí. O sea, todo lo que estamos hablando es de servir. Estamos hablando de ser libre para servir. Eso otros. Es servir. Tú darle al otro lo que el otro ni se merece, ni espera, ni usted cree que usted lo puede hacer. Exacto. Tampoco, usted tampoco lo cree que se merezca, pero gracias al Señor que estamos hablando de lo que el Señor hizo con nosotros. Porque ese es el punto. Cuando tú lo ves desde la perspectiva de que el Señor lo hizo por ti, es la expectativa que tú también se lo hagas a otro, porque eso es lo justo. Claro, y cuando nosotros entendemos esta parte de que fuimos libertados para servir, nosotros nos vamos a dar cuenta también de que, como dice la palabra, que la Biblia habla del servir, es que el mismo Cristo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Y dijo que quién era el mayor, cuando preguntaron sobre el mayor, que él dijo, bueno, el mayor no es el que está enseñoreándose de los demás, ni mandando rayas, el mayor es el que sirve. Así es, renovación de la mente, sustituir los pensamientos de esclavitud por la promesa de la palabra. Eso nos habla en Romanos 12:2 cuando nos dice que debemos de renovar nuestro pensamiento y de eso se trata, la dependencia del Espíritu Santo, cuando reconocemos que así como no pudimos liberarnos solos, que hablamos de eso en un programa anterior, nosotros solos no podemos ser libres, necesitamos un libertador. Nosotros tampoco podemos servir sin nuestras propias fuerzas, o sea, nosotros con nuestra propia fuerza no podemos servir, necesitamos la fuerza de nuestro Dios e identificarnos como hijos. Una vez que nosotros ya no somos esclavos, aleluya, somos hijos. Señores, la ventaja y los privilegios que tiene un hijo no es los mismos privilegios que tiene un esclavo. Entonces estamos hablando de que pasamos y somos hechos hijos de Dios. Ya no somos más esclavos, somos hechos hijos de Dios. Qué privilegio, qué ventaja, ¿de qué estamos hablando? De una libertad cristiana
Y hay una parte muy importante que nosotros también tratamos en un programa anterior y fue con relación al libertinaje. Para mí es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Hay una distorsión y yo siempre me cuestiono, pero esa gente que toma la libertad como libertinaje, entonces necesitaríamos, porque nosotros no somos exentos de que podemos caer en esto, acercarnos mucho más al Señor y leer mucho más su palabra. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él demostró una actitud tan humilde y tan dependiente de su Padre Celestial, que Él no hacía nada sin consultarlo con Él. Entonces no había un libertinaje en su vida. Había una libertad que Él respetaba y Él sabía que el rango que había era de que el Padre Celestial era el de la autoridad y Él vino a cumplir con un propósito, con una misión. Y Él, hasta que no la llevó a cabo, estuvo sometido bajo el Padre. Entonces, óyeme, ver este tema está súper interesante y la capacidad divina de hacer esto, de hacer lo correcto, es la capacidad que se nos da cuando ya no somos esclavos, cuando somos libres y somos unidos para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, que es y pensar en la vida eterna, que es el propósito. Bueno, el cambio de señorío, hablábamos al principio del programa, sí, y dijimos que íbamos a aclarar a medida que fuéramos trayendo los temas. Pues ese punto, la Biblia presenta esto, parece una paradoja, esto del cambio del señorío, pero la verdadera libertad no es la ausencia de un señor, sino elegir al señor correcto. Sí, porque siempre hay un señor. El que no sirve a Dios, sirve al diablo. Así y es claro. El que no es señor de uno, es señor el otro. Así es. Entonces, como tú dices ahí mismo, no es el cambio no es que no tenga señorío. No es que usted no esté bajo autoridad, es el señor, sino a quién usted sirve, a quién usted eligió. ¿Quién es su señor? Porque la diferencia entre un señorío, o sea, ser libre. Sí, la diferencia entre ser libre y ser esclavo es a quién le servimos, a cuál de los dos señores es que nosotros estamos sirviendo. Bueno, es increíble cómo nosotros podemos destacar y diferenciar entre un señorío y otro. Resulta que cuando uno está bajo el señorío divino, uno entiende a quién uno le sirve, entonces ahí no entra lo que estábamos hablando con relación a lo que es el libertinaje, sino la dependencia del Espíritu, la dependencia del que nos libertó, mantenernos libres y saber que fuimos libertados para servir, para su gloria y para su honra. Bueno, Berenice, yo creo que esa tos no te va a dejar seguir trabajando con nosotros. Pido disculpas. Orando al Señor para que ese pero no puedo seguir hablando porque es que esta tos me tiene provocándonos. Sí. No te preocupes, que el Señor está con nosotros y y tú eres libre en el nombre del Señor. Bueno, nosotros en esta ocasión quisimos traer a colación lo que era el servir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos libres, entendemos el propósito y la comisión en la cual nosotros fuimos llamados. El llamado en esta ocasión, y ya con eso nosotros concluimos, es a que estemos pendientes, donde quiera que estemos, qué estamos haciendo, cuál es el propósito en el cual yo estoy aquí, para qué yo estoy aquí, estoy cumpliendo con ese llamado que el Señor me hizo, porque el que es libre en Cristo Jesús, que cambia su mente, quiere hacer su voluntad, la voluntad del que nos envió. Y si yo estoy en cualquier ámbito donde quiera que yo esté, yo estaba, por ejemplo, en un ambiente laboral diferente y ya hace un año estoy en otro ambiente laboral muy diferente. Ya cumplí con el propósito que el Señor quiso ahí, entonces voy a cumplir con el propósito que el Señor me quiere en este otro lugar donde estoy y hacerlo para la gloria del Señor. Y servir para su gloria y entender el llamado y decirle al señorío de Cristo que siga en mi vida, venga tu reino en mi vida y que sea hecha tu voluntad. Ese es el deseo nuestro. Señores, no se pierdan la próxima entrega, de verdad. Siga orando por nosotras. Amén. La salud nuestra está en las manos del Señor, pero no quisimos dejar de venir a este encuentro con usted. Para la próxima
Chao, chao.